Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, por la gracia de Dios nos encontramos iniciando ahora Radio Amanecer en Estudio. Gracias por su amable compañía, por la sintonía de cada día al estudiar esta maravillosa guía donde hemos estado explorando, escudriñando el libro de los Salmos. En este jueves 29 de febrero estaremos estudiando el tema Sacerdote Eterno según el orden de Melquisedec. Así que estaremos hablando de ese personaje que para muchos es un personaje intrigante, la aparición, su presencia en la historia, y qué bueno que vamos a estudiarlo en este día. Pastor Matos, bienvenido. Saludos, Pastor Rondón, gracias por darnos la oportunidad de juntos compartir a los hermanos esta guía de estudio una vez más, que lleva un título muy interesante, como usted acaba de mencionar, Sacerdote Eterno según el orden de Melquisedec. Esperamos que el estudio de hoy sea de bendición para cada persona que esté en sintonía con nosotros. Antes de entrar en el mismo, vamos a dirigirnos a Dios en oración. Amén. Señor y Dios, gracias por darnos la oportunidad de juntos una vez más abrir tu santa palabra. Amén. Al hacerlo, Dios, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda guiar nuestros pensamientos, nuestras palabras, que salgan de nuestros labios con el sazón del cielo, para que sea de bendición para cada persona que nos escuche. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor Matos. Y hoy entonces, en este jueves 29 de febrero, al hablar del sacerdote eterno de Cristo, del Mesías, según el orden de Melquisedec, queremos de inmediato ir a la palabra. Salmo 110, del 4 al 7. ¿Qué nos dice este texto, Pastor Matos? A ver si lo comparte con nosotros, para ver en qué sentido es único el sacerdocio de Cristo y qué gran esperanza podemos encontrar en ese sacerdocio celestial de Jesús. Salmo 110, del 4 al 7. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Aquí se nos habla de un personaje que para muchos, como usted acaba de mencionar, era mitológico, porque Melquisedec es un personaje que, número uno, el texto no habla de una ascendencia de su papá, de su mamá, un personaje que según la carta a los hebreos no tenía principio de días ni fin de vida. Y uno dice, pero ¿y qué personaje es este que se habla de esa manera? Melquisedec, aparte de no mencionarse que no se menciona el nombre de su papá ni de su mamá, de su ascendencia, dice que era rey, que era sacerdote, y nos dice en el libro de Génesis capítulo 14, verso 17 en adelante, que bendijo a Abraham y que también sacó pan y vino, y Abraham le dio el diezmo de todo. Es interesante que este personaje, Melquisedec, que era sacerdote cuando ni siquiera había pueblo de Israel, pero dice el texto que era sacerdote de Dios. Así que no era un sacerdocio, si bien entendemos que el sacerdocio en Israel procedía de la tribu de Leví. Los reyes en Israel venían de la tribu de Judá, a excepción de Saúl, que fuera el primer rey y era de la tribu de Benjamín. Los sacerdotes eran de la tribu de Judá y de la tribu de Leví, y los reyes eran de la tribu de Judá. Hablando acerca de Melquisedec, de que no se menciona su ascendencia, a diferencia de los sacerdotes en Israel, que para ser sacerdote
tenían que tener un padre sacerdote. Por ejemplo, en el libro de Esdras, en el capítulo 7, verso 1 en adelante, hablando de Esdras, cuando se presentó ante el pueblo, que dice: pasadas estas cosas en el reinado de Atarjejes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Hilcias, hijo de Salún, hijo de Sadot, hijo de Aitot, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finnes, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Si para Esdras presentarse como sacerdote, tuvo que mostrar de dónde venía su sacerdocio, y comenzó a mencionar nombres hasta que llegó a la ascendencia mayor, que fue Aarón, quien fuera el primer sacerdote en la nación de Israel. Pero de Melquisedec no se menciona una ascendencia, ya que el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio que venía directamente de Dios. No necesitaba un papá y una mamá para él ejercer el sacerdocio que él ejerció en los tiempos de Abraham, sino que el sacerdocio que él ejerció era un sacerdocio que venía directamente de Dios. Era Dios quien le había otorgado ese sacerdocio, un sacerdocio que completamente venía de parte del Padre de nuestro Dios. Cuando Jesús viene a esta tierra, también nace con las mismas dificultades, porque el sacerdocio que Jesús ejerció, el texto dice que Jesús nació en la tribu de Judá. Él era de la tribu de Judá. Él le tocaba o le correspondía ser rey, porque los reyes en Israel venían de la tribu de Judá, y como ya mencioné, los sacerdotes venían de la tribu de Leví. Pero Jesús ejerció un sacerdocio porque Él intercede por nosotros, dice la carta a los Hebreos, y el sacerdocio de Jesús no era en la línea arónica. El sacerdocio de Jesús vendría más que en la línea arónica, vendría en la línea sacerdotal de Melquisedec, que no se menciona ni papá ni mamá. No necesitaba un papá sacerdote, ni una mamá sacerdote, ni una mamá, porque el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio que se otorgaba directamente de parte de Dios, al igual que el sacerdocio de Jesús. Por eso el sacerdocio de Jesús se menciona no en la línea sacerdotal de el pueblo de Leví, de la tribu de Leví, sino en la línea de Melquisedec, porque venía directamente de parte de Dios. Amén. Este Melquisedec, queremos enfatizar, es una figura histórica. Con claridad, por ejemplo, el apóstol, cuando escribe en la carta a los Hebreos, ve a Melquisedec como una persona que vivió durante el tiempo de Abraham, una persona literal. En Hebreos 7.1 es la figura como el rey de Salem, que era el nombre antiguo de Jerusalén, según lo presenta Salmos 76.2, y también fue sacerdote, y sacerdote del Dios Altísimo. Así que el hecho de que no se haga mención de la genealogía de Melquisedec es intencional por el autor, inspirado por el Espíritu Santo, para luego tomar su figura, tomar su nombre, su persona, como un prototipo o como quien fuera, diríamos, la sombra de lo que sería el sacerdocio de Cristo. Así que por esto se omite intencionalmente cuál era la genealogía de Melquisedec, no porque no la haya tenido, o sea, no fue un ser humano creado como Adán a partir de la tierra, no, era uno de los descendientes, era uno de los patriarcas, muchos creen incluso que pudiera haber sido Sem. El pueblo judío, por ejemplo, los hebreos, creen que se trata de Sem, ese hijo de Noé, del cual venía la descendencia sagrada y la que luego pues vino también el pueblo de Dios por medio de Abraham, pero no tenemos una alusión directa en la Biblia de decirnos quién era, porque solo aparece aquí con el título de rey. Melquisedec, rey de Salem, rey de justicia. Nosotros vemos en la Biblia varios reyes que tenían títulos que no son específicamente su nombre. Por ejemplo, vemos un Abimelech
en tiempo de Abraham, un Abimelech en tiempo del hijo de Abraham, de Isaac. Vemos otro en tiempos de Jacob. Y no es que ese sobrevivió a todos estos, sino que eran diferentes, solo que tenían el título. Era el título como también los tenían los faraones, por mencionar algunos títulos de reyes. Y este Melquisedec, ese es un título. Es el nombre por el que le conocemos porque no sabemos otro nombre. Pero fue una figura histórica y que todo el misterio que encierra quién fuera su genealogía y todo eso que se omite, por una razón especial, porque todo tiene un sentido en lo que es la palabra de Dios y en el plan que Dios tiene cuando quiere utilizar algún tipo de figura como representativa de este Rey Mesías que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es presentado en la Biblia como el Hijo de David. El sacerdocio de Jesús está representado, su reinado también, de la misma manera. En estudios que hemos hecho, hemos contactado a la luz de la palabra de Dios que David ejerció un reinado, pero que también hizo o realizó funciones sacerdotales. En la Biblia presenta a David que en ciertas ocasiones, dice el libro de Samuel, que cuando David mató a Goliat, llevó la cabeza y la colocó en Jerusalén, la ciudad de los Jebuseos. Luego David conquista años más tarde esta ciudad y le pone por nombre a esta ciudad la ciudad de David. David también dice en el primer libro de Samuel, capítulo 21, que tomó los panes de la proposición y se los comió, cosa que solamente le era permitido hacer a los sacerdotes. Según Mateo capítulo 12, versos 3 y 4, Jesús así lo menciona. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 12, 13 en adelante, dice que David, cuando escuchó que la casa de Obed-Edom estaba siendo bendecida a causa del arca que estaba allí, David fue y llevó con alegría el arca. Y dice el verso 13 que cuando la llevaba el arca, David cada vez que daba 6 pasos sacrificaba un buey y un carnero engordado, acciones que solamente eran dadas o permitidas a los sacerdotes. También nos dice el verso 14 que cuando David danzaba estaba vestido con un efod de lino, y según Éxodo 28:6, esas vestimentas eran exclusivas solamente de los sacerdotes. Segundo libro de Samuel capítulo 6, verso 18 nos dice que luego que David acabó de ofrecer holocaustos y ofrendas, otra vez nos dice que David sacrificaba, de manera que David hacía acciones sacerdotales. Y esto tiene un mensaje interesante para nosotros, ya que David, luego que hizo estas acciones, dice en el mismo libro de Samuel, capítulo 6, 19, que repartió pan a la multitud y todo el pueblo comió. Y luego dice que bendijo al pueblo de Israel. Acciones que hizo Melquisedec con Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham y le dio pan y vino. Y Melquisedec era rey, era sacerdote y también era rey de Salem, la ciudad. Esas mismas acciones son las que vemos aquí en estos textos que acabo de mencionar que David hacía. Aunque David nació en la tribu de Judá, David hizo acciones sacerdotales, y este texto del Salmo 110, versículo 4, que se aplica a Cristo, tiene una aplicación primaria en la persona de David, ejerciendo un sacerdocio en la misma línea de Melquisedec. Por eso Jesús es hijo de David, porque es rey y sacerdote en la misma línea que lo fue David. Interesante aún más es que la Biblia dice que nosotros al final, dice 1 Pedro 2:9, también somos reyes y sacerdotes, y Apocalipsis 1:6 así nos dice que también seremos reyes y sacerdotes para Dios y para su Hijo. Eso tiene un significado grande para nosotros, ya que Dios nos ha dado grandes privilegios y nos ha prometido hacer de nosotros una nación especial, hombres y mujeres, que en todo momento podamos honrar y glorificar su santo nombre. Amén, amén. Y Jesús
Es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque el Padre lo dota, o Dios dota al Mesías de una realeza eterna y también de un sacerdocio de rango superior, porque este orden de Melquisedec es superior a todo otro orden que se haya establecido. El Señor con esto está sellando su palabra con una promesa solemne. Por eso dice, juró el Señor y no se arrepentirá. El juramento de Dios de no cejar en su empeño de darnos un sacerdote perfecto es una señal de su gracia, es su infinita misericordia. Y esto así porque los pecados y las rebeliones abiertas de la gente hacen que Dios constantemente se aleje del pueblo, pero el juramento de Dios es inmutable, y un juramento que garantiza la gracia de Dios al revocar su juicio sobre el pueblo arrepentido, de acuerdo a lo que dice la palabra. Pero este juramento que hace el Señor introduce un elemento novedoso en el pacto davídico, porque declara que el Mesías Rey es también sacerdote. Y los reyes de Israel nunca pudieron ejercer como sacerdotes levitas, como estamos mirando. Solamente algunas funciones vemos en el caso de David, que llegó a ser una sombra del Mesías en muchos casos. También David fue profeta, fue rey, además de realizar algunas funciones esporádicas en el sacerdocio. Por eso es un tipo de Cristo. Sí, pero con una increíble exactitud. Y cuando la Escritura menciona a reyes o pueblos que ofrecen sacrificios, implica que ellos llevaban los sacrificios a los sacerdotes, quienes realmente los ofrecían. Por eso en el Salmo 110 distingue al Mesías Rey de los demás reyes y sacerdotes de Israel. Le hace una distinción especial. El sacerdocio eterno de Cristo deriva justamente de Melquisedec, quien era a la vez rey de Salem, o sea de Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Y realmente en todo el Antiguo Testamento nunca se habla de un rey que allí en Israel haya poseído el sacerdocio según el orden de Melquisedec, excepto ahora en el Salmo 110, donde es evidente que este salmo habla del sacerdocio de Cristo, ejemplificado o fundamentado, señalado por el sacerdocio de Melquisedec. Claramente este salmo habla entonces de un rey sacerdote distinto, totalmente único en la historia de Israel. Y ese elemento es sumamente importante cuando lo vemos a la luz de lo que es nuestro Rey eterno. Al ser un Rey divino y sacerdote eterno, nuestro Señor Jesucristo tiene una superioridad sin precedentes, superioridad sobre todos los sacerdotes y reyes que hayan pasado en la historia, que existan actualmente o que logren existir. Por lo tanto, hermanos y amigos, podemos tener esperanza, porque Cristo sostiene un pacto que es superior y que se basa en el juramento de nada más y nada menos que de Dios, quien juró y no se arrepentirá. No está basado sobre promesas humanas, sino en el juramento de aquel que no sabe mentir. ¡Qué bendición! Dios nos da la oportunidad de hoy confiar en nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, y las obras que Él hizo en favor de nosotros deben traernos paz. Hoy Él intercede por nosotros y hoy, como dice la carta a los Hebreos, nosotros tenemos acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. El apóstol Pedro nos establece que también nosotros somos real sacerdocio. No está hablando de real en cuanto a realidad, sino de realeza. Ese sacerdocio, el cual somos llamados a ejercer nosotros, es el que nos da derecho de no tener que ir donde alguien para que interceda por nosotros. Hoy no hay ser humano que tenga este papel. Hoy tenemos acceso al trono de la gracia y poder presentarnos ante Dios tal como somos para que Él perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Es por ello que nosotros hoy, más que pedir oraciones como sacerdotes, ofrecemos oraciones, intercedemos por otro y unos por otro. Al orar de esa manera, al interceder de esa manera unos por otro, podemos realmente suplir nuestras necesidades, nuestras faltas y poder presentarnos delante de Dios tal y como somos. No hay nada que podamos esconder delante de Dios. Presentémonos tal como somos y Él redimirá nuestras faltas y nos perdonará.
Así como David se presentaba delante de Dios cuando pecó y Natán lo declaró como aquel que era el causante de lo que había sucedido, hoy nosotros no podemos esconder nada delante de Dios. Lo mejor que podemos hacer es sincerarnos y presentar nuestra vida tal como somos, y Él tendrá misericordia de nosotros. Intercedamos por otros, oremos a Dios confiadamente, porque Él, en medio de nuestra aflicción, nos levantará, nos redimirá y limpiará de todas nuestras culpas nuestra vida. Hoy se hace propicio el momento para que abramos nuestro corazón sinceramente ante Dios, sin excusa, sin tapujos de esconder nada, sino tal realmente como hemos vivido, no escondiendo ninguna falta, porque Dios conoce cada cosa de nosotros. Y cuando somos sinceros delante de Él, Él redime, perdona y limpia nuestras culpas. Amén, amén. De esta forma arribamos al final de este estudio para este jueves 29 de febrero con el tema Sacerdote Eterno según el orden de Melquisedec. Sacerdote Eterno según el orden de Melquisedec. Este tema está en el marco de la lección número 9 que estamos estudiando durante toda esta semana. El título general, Bendito el que viene en el nombre del Señor, y el texto a memorizar contenido en Salmo 118, versos 22 y 23, donde dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, y es una maravilla a nuestros ojos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, y gracias porque tú nos das la oportunidad de poder tener acceso al trono de tu gracia. Amén. Hoy no tenemos que tomar un cordero o un animal, no tenemos que ir donde un ser humano a presentar nuestras culpas para recibir perdón. Hoy desde tu trono podemos tener acceso ante ti y recibir el perdón de nuestras faltas. Hoy venimos ante ti y te rogamos que mires nuestra vida, nuestra condición, y nos limpies y nos laves de pecado, y nos hagas dignos y aptos de llevar tu nombre y proclamarlo ante un mundo que perece. Amén. Gracias por escucharnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.